Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de la Jara Sánchez, soy ingeniero de petróleo, tengo 12 años de experiencia en la industria. En esta oportunidad vengo a dictarles un curso básico llamado Introducción Básica a la Ingeniería de Perforación. Este curso me permite renovar mi permiso de trabajo con el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. Yo soy peruano, trabajo aquí en Colombia ya desde aproximadamente un año. Trabajo en la empresa Weatherford, soy ingeniero 4, cumplo las funciones de supervisor de campo en la línea MPD. La línea MPD, por las siglas de su propio nombre, se trata del manejo de la presión durante la perforación. En algunas partes de la presentación vamos a poder aprender un poquito más acerca de lo de MPD. Este curso es bastante básico y habla de las distintas etapas del proceso de ingeniería de perforación. No todo el proceso está detallado. Se han escogido ciertas partes del proceso, pues hablar de todo el proceso sería un curso extremadamente largo y este curso en su totalidad debe durar 6 horas. Les doy mi correo electrónico personal para que después, si es que tienen alguna duda, alguna consulta, pues yo quedo atento a cualquier pregunta que tengan. Mi correo personal es josedelajara@outlook.com. Y bueno, comencemos con el curso. Como les mencioné, el curso se llama Introducción a la Ingeniería de Perforación. Vamos a hablar de varias etapas propias del proceso de ingeniería, desde la planeación hasta la ejecución del mismo. Introducción básica a la ingeniería de perforación. ¿Qué es lo que hace un ingeniero de perforación? Un ingeniero de perforación recopila y revisa los datos disponibles sobre la actividad de perforación anterior en las áreas de operación propuestas. En este momento nos detenemos un poco a explicar acerca de esto. Un pozo, cuando se perfore, por más que sea un campo nuevo, siempre va a tener algún pozo con el cual correlacionar de alguna forma lo que se necesita para tener más data del pozo. Esto asumiendo obviamente que es una perforación en un campo nuevo, un campo que no tenga pozos cercanos. Se utilizan los datos disponibles de la perforación más cercana que haya, y eso nos da una idea de qué es lo que nos podamos encontrar durante la perforación. Obviamente, mientras menos data recopilemos, más incierta o más vaga va a ser la información que necesitamos. Punto 2. Preparación de estimaciones de costos iniciales y estimaciones de costos de pozos específicos para los paquetes de autorización de gastos. Obviamente, el desarrollo de cualquier proyecto implica un costo. Este costo debe de ser estimado y proyectado desde el inicio de la perforación, desde antes del inicio, perdón, desde el proceso de planeación. De esta manera, durante la perforación vamos a tener todos los escenarios posibles. Si es que la perforación va tal cual se esperaba, o si es que hay algunos gastos extras productos de las cosas que se vayan encontrando durante la perforación. Llevar a cabo una reunión inicial con las partes interesadas para establecer objetivos del pozo. Las partes interesadas vendrían a ser pues, las compañías de servicio involucradas y las áreas de la operadora involucradas. Esta reunión pues implica más o menos una estimación de qué cosa es lo que se va a necesitar durante la perforación. Proporcionar presiones de formación y gradientes de fractura esperados estimados. Esto hace referencia a lo que les indiqué en el primer ítem.
pues las presiones de formación y gradientes de fractura esperados estimados, o las presiones, más claramente las presiones de formación y gradientes de fractura, no pueden ser determinados con exactitud por más que haya mucha cantidad de data. Es una estimación. Uno no sabe lo que se va a encontrar hasta que llegue a ese punto. Es una estimación y de esa forma pues uno va analizando y viendo la posibilidad de los casos en los que te puedas encontrar. Si vas a durante la etapa de planeación pues se analiza el hecho de que haya presiones mayores, presiones menores, sean de presión de formación o gradientes de fractura, que son las dos partes, como vamos a ver más adelante, importantísimas para el diseño, para no tener un influjo inesperado y para no fracturar la formación. Anticipar y abordar los problemas de perforación más probables. Aquí refuerza lo que les vengo diciendo. De acuerdo a las presiones y gradientes esperados, uno prevé qué cosa es lo que se puede encontrar y cómo solucionar las cosas que se puedan encontrar que no estén del todo esperadas, que sean solamente posibilidades. Pero durante la etapa de planeación se tiene que analizar y ver todas esas posibilidades. Selección de tamaños de revestimiento y profundidad de asentamiento. Esto va amarrado a la estimación de formación y gradientes de fractura, a la expresión de formación y gradientes de fractura. Vamos a necesitar dentro del diseño de casing saber más o menos a qué profundidad se asientan, no solo por el hecho de hacer una perforación segura, sino porque aquí también tenemos costos asociados a la etapa de revestimiento y cementación, cosa que vamos a ver también más adelante. Proporcionar los datos necesarios para presentar una solicitud de permiso de perforación. Esto ya viene más enfocado no tanto al tema de ingeniería, sino al tema legal, al tema de permisos ante la entidad reguladora del país. Desarrollar el programa de lodos de perforación. Igual, este programa de lodos también va asociado a la estimación que tengamos de presiones o las gradientes de fractura. El lodo de perforación, como comparativamente se menciona, es como la sangre del cuerpo. Es total y completamente necesaria y es uno de los factores más importantes de todo el proceso de perforación. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de para qué sirve el lodo, qué tipos de lodo hay, cómo escogerlo. El diseño de las sartas de revestimiento. Esta parte aquí vendría a ser más o menos parecido a la ya vista de las profundidades de asentamiento y el tipo de casing a utilizar. Esto también va asociado definitivamente al tipo de presiones que esperemos y que nos vayamos a encontrar. Preparar el programa hidráulico. El programa hidráulico ya implica una etapa mucho más avanzada del proceso en la que se va a analizar ya en conjunto las presiones, el tipo de lodo, sarta a usar, qué compañías van a intervenir. Pues por ejemplo, mi compañía Weatherford, como tal mi línea, no participa durante todo el proceso de perforación. Normalmente solo participamos de las secciones que tienen problemas de estabilidad, problemas mecánicos en el hoyo o las secciones productivas. Más adelante les voy a dar un poquito más también de detalles sobre esto. Recomendar los ensambles, BHAs y brocas de fondo del pozo, que es lo que se necesita de acuerdo a lo que se quiere hacer. Igual estas son recomendaciones que pueden ir cambiando durante el proceso de perforación. Las profundidades de asentamiento de un revestimiento no son fijas. Pueden ir cambiando de acuerdo a lo que se va necesitando durante la perforación. Preparar las recomendaciones de cementación. Al igual que
que los ensambles y las brocas de fondo llegan a ser recomendaciones, pues en el momento de que se vaya a realizar el proceso, recién se decide como tal cuál va a ser el tipo de cementación escogida o el tipo de cemento a usar. Preparar un procedimiento paso a paso para las operaciones de perforación. De la misma manera, en este proceso, en esta parte del proceso, se hacen unas reuniones con todas las compañías involucradas que se llaman DWOP, Drilling Well on Paper, que es, digamos, más o menos simular la perforación del pozo, tratando de abarcar y de sugerir todos los tipos de problemas que vayan a haber, estimar tiempos más o menos de duración de los procesos. Esto por lo general se hace con todas las compañías involucradas, ¿no? Porque cada compañía, de acuerdo al tipo de servicio que realice, pues aporta un tipo de conocimiento distinto durante el proceso. Como les repito, normalmente mi línea en específico participa solamente de las etapas finales, sean las de contingencia o sean la etapa productiva o las que tienen problemas mecánicos. En lo personal, en mis 12 años de experiencia en perforación, solamente he participado en las etapas del hoyo de 12 1/4, 8 y media o 6. No se han participado en más etapas. En lo personal, probablemente haya situaciones en las que amerite que mi línea participe en otro tipo de etapas. Preparar las especificaciones de la plataforma antes de las solicitudes de licitación para ayudar en la selección. Las especificaciones de la plataforma, pues, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se refiere a qué tipo de equipo de perforación vamos a utilizar. Tenemos la perforación onshore o la perforación offshore, en tierra o en mar abierto o en el lago. La mayor parte de mi carrera yo la he hecho en perforaciones offshore en aguas profundas, con dos tipos de plataformas que vamos a ver más adelante. Pero dentro de la planeación, de lo que se va a hacer, pues se tiene que escoger también el tipo de equipo a usar para poder hacer solicitudes de licitación. Igual todos los servicios involucrados, por lo general, participan de una licitación por cada pozo. A veces ya se hacen contratos por perforación en campos, pero para eso, en un inicio siempre tuvo que haber una licitación para la selección del servicio. Identificar los equipos necesarios para el procesamiento de lodos y control de sólidos. De la misma manera, esto lo vamos a ver más adelante. Y se necesita, pues, en la etapa de planeación, hacer esta identificación para poder saber qué equipos con exactitud usar, qué compañías, qué tipos y esas opciones. Preparar curvas de costo y tiempo de perforación para trazar el rendimiento previsto. Este es como un desglose de lo antes visto, de lo que les mencioné del DWOP. Estas curvas de costo y de tiempo son estimaciones. Siempre se estiman, pues, en escenarios de alguna forma óptimos, con algún tipo de problema presente, si es que el problema es muy marcado. Pero esto se utiliza para hacer una curva de rendimiento. De acuerdo, por ejemplo, si la sección de 16 se planeó perforar en 8 días, pues si nos demoramos 7, hay un rendimiento superior. Eso les enseña que para un futuro pozo, pues ya la estimación del tiempo no va a ser de 8 días, va a ser de 7. Y viceversa. Si es que una sección planeada en 10 días se perfora en 14 por todos los problemas subyacentes que hayan podido presentarse, pues obviamente para una siguiente etapa de planeación ya no se van a ver posibilidades
buenas, ¿no? O sea, se va a ver escenarios un poquito más críticos. Estas curvas implican como ya se tiene un tiempo aproximado de perforación, pues se puede hacer una planeación de costos también como tal. Pues el costo como tal de una perforación va subiendo día a día. Si nos demoramos más, obviamente el costo incrementa. Coordinar las actividades de planificación de pozos de los grupos de geociencia, compras, operaciones, medio ambiente y regulación y otros grupos de ingeniería para garantizar que todos los aspectos del desarrollo del programa de pozos cumplan con los compromisos del cronograma. Eso básicamente va asociado a las curvas de tiempo y de costo. Hay una etapa muy importante y muy grande que no vamos a abordar con detalle, que viene a ser la cuestión económica de la perforación. Yo lo estoy mencionando simplemente a grosso modo, pues es muy relativo hablar de eso. Y en lo personal, mi expertise no me permite tener una clara visión sobre eso, pues yo nunca he sido ingeniero de perforación de una compañía operadora, que es, como lo vimos hace un rato, es una de las funciones del ingeniero de perforación, la planificación de los costos, de las compras, de las licitaciones y ese tipo de cosas. Pero el ingeniero de perforación encargado del pozo, que es el que coordina todas las etapas, todas las compañías, todos los procesos, pues tiene que ver que todo esto, lo planeado, se cumpla lo más aproximado posible a lo estimado, que la realidad sea de preferencia igual a lo estimado o lo más aproximado posible al mismo. Los objetivos del ingeniero de perforación incluyen proporcionar estimación de costos precisas. Como se los había mencionado, este es un tema bastante delicado y para tomarlo con pinzas, pues las estimaciones de costos precisas son muy relativas. Pueden tener muchas variaciones durante el proceso por los problemas que se nos pueden presentar durante la perforación. Diseñar programas de pozo que satisfagan los objetivos del pozo. Eso en función al llegar a la profundidad planeada. Esta profundidad planeada pues implica la correcta selección de tipos de revestimiento, de profundidades de asentamiento, el lodo correcto a usar. Todos los procesos de los que hemos ido hablando están incluidos en el programa de pozo. Reducción de costos a través de la selección de equipos, sistemas y prácticas de alta eficiencia. Aquí me detengo un momento para hablarles de algo que sí es mi expertise. Hay pozos, situaciones que no te permiten ser perforados de manera convencional. ¿A qué me refiero con de manera convencional? Es a la antigua, con el proceso antiguo. Mi línea MPD, el manejo de la presión de fondo durante perforación, con unos equipos en superficie. No voy a ahondar mucho del tema porque pues, no es como tal el propósito de este curso. Pero nuestro equipo es un equipo atípico, no es un equipo que se utilice en todas las perforaciones. Más bien son, del total de perforaciones, digamos, son pocas las perforaciones que lo usan, pero las perforaciones que lo usan pues necesitan del equipo como tal para poder perforar ciertas cosas. El equipo incluye un cabezal rotatorio que sirve como desviador del fluido. Cabezal rotatorio porque cierra el circuito de salida, de entrada y salida del lodo, de una manera en la que te permite seguir rotando y manteniendo una presión de fondo constante. Tenemos un equipo en superficie que es un choke manifold que con apertura o cierre del área de flujo incrementa o disminuye la presión en el fondo. El equipo sirve para situaciones en las que tenemos incertidumbre sobre la presión de fractura o la presión de formación, pues nosotros podemos cambiar la presión de fondo
de una manera casi inmediata. Nos demoramos prácticamente 10 segundos en cambiar la presión de fondo por cada 10.000 pies de profundidad. Si se quisiera hacer esto de una manera convencional, pues no se podría, porque densificar un pozo de 10.000 pies, asumiendo que ya tienes el lodo que necesitas, el peso exacto que necesitas, pues demora muchas horas. Esto incluye en un aumento del costo de la perforación, pues es el uso de más material para densificar el lodo, cambiar el lodo, mucho más tiempo de permanecer sin perforar, pues el proceso demora, como les digo, bastantes horas. Entonces, uno de los objetivos del ingeniero de perforación, a través de la reducción de costos, es la elección de tecnologías y o equipos que ayuden a la reducción de costos y a la consecución de objetivos sin problemas. Garantizar la seguridad a través de la recomendación de prácticas sólidas y una planificación de contingencia completa. Esto, pues, como les iba mencionando, también va asociado a lo que ya hemos hablado hace un momento, de procedimientos y una planificación de lo que te puede suceder que no está del todo planeado, pero puede generar pues una demora en la perforación o incluso hasta perder el pozo. Hay etapas y situaciones que llegan a ser no solucionables y se termina incluso perdiendo todo el pozo. Tipos de equipos de perforación. Esto es de lo que hemos hablado hace un momento. Una de las etapas, la selección de estos equipos de perforación. Aquí tenemos un ejemplo comparando los unos con otros. Tenemos los equipos onshore y los equipos offshore. Los que son para perforación en tierra y los que son para perforación en mar abierto, en lagos. Como les comenté, yo tengo la mayor parte de mi experiencia se basa en perforaciones offshore, en perforaciones de aguas profundas más que todo, y la mayor cantidad de equipos en los que he estado son los dos últimos, los drill ship, que son los barcos de perforación, o las plataformas semisumergibles, que es como la que está al último, que es una plataforma flotante, digamos, de alguna forma. Equipo de perforación de tierra. Este es un equipo, por el propio hecho de no tener una logística muy complicada, es un equipo menos costoso, es de fácil armado y se ensamblan directamente en la locación. Es decir, los equipos se transportan desarmados, no van armados como tal. Incluso aquí tenemos un equipo que está en tierra, pero probablemente el objetivo sea un punto debajo del mar. Esto se puede hacer básicamente pues porque si el objetivo está cerca de la orilla, pues es mucho más sencillo y menos costoso escoger este tipo de equipos, pues los equipos de offshore como tal son más costosos que el de tierra. Obviamente este es un caso raro, ¿no? Para los equipos de aguas profundas, por ejemplo, los equipos no se podría hacer eso, pues los equipos de aguas profundas por lo general están muy muy alejados de la orilla de la tierra. Este equipo de perforación es un jack-up, es un equipo de perforación que se utiliza para aguas someras, no aguas profundas. Este equipo tiene unas patas que van apoyadas en el fondo del mar. Son plataformas flotantes, pues están suspendidas en el aire, por decirlo de alguna forma. Son soportadas por las patas, como les menciono, y son utilizadas en aguas someras. Para el transporte de este equipo se mueve armado. ¿Qué es lo que se hace? Las patas se retraen
y el equipo queda flotando y es movido por un barco remolcador, y de esa forma se va moviendo de un lado para otro. Tiene un costo mucho menor a los equipos que vienen a continuación, pues son equipos para aguas someras, no perforaciones muy profundas. Esta es una plataforma semisumergible. Esta plataforma es apta para aguas profundas, pues como les mencioné hace un momento, pues son plataformas que están flotando en el mar. Las columnas se utilizan para estabilizar la plataforma y la altura se puede ajustar para adaptarse a las condiciones. Estas plataformas tienen un tipo de posicionamiento que se llama un tipo de posicionamiento dinámico, es decir, que no están fijas totalmente todo el tiempo. Es decir, si nos ponemos como referencia el helipuerto, que es la plataformita esa que tiene una H grande al medio. Si esa plataforma apunta para el sur hoy, durante el día no va a seguir apuntando para el sur. Se puede mover para distintos lados. Puede terminar el día apuntando para un lado totalmente opuesto, dices el norte, o puede quedar para el sureste, noreste, algo así. Este tipo de plataformas tienen una tecnología superior al tipo de plataformas antes vistas y ya incluyen un costo superior elevado. Y este es un drill ship que es un barco de perforación. Es fácil de transportar porque el propio barco se mueve, a diferencia no se los mencioné, las plataformas, las semisumergibles, algunas se mueven solas, algunas también necesitan ser remolcadas. Bueno, el drill ship es un barco autopropulsado y de fácil transportar. No puede perforar en áreas muy rudas, se refiere a aguas que tengan un clima muy agresivo, pues la estabilidad del barco es menor a la estabilidad que tiene, por ejemplo, una plataforma semisumergible. Y puede perforar en cualquier profundidad de agua, pues son equipos bastante potentes. He tenido la oportunidad de trabajar en drill ships y cuando hay, se los cuento como anécdota, cuando hay una tormenta o una marea pues movida, es bastante complicado. El barco se mueve muchísimo, a diferencia de las semisumergibles que también se mueven, pero no tanto como un barco. Los barcos drill ship también tienen el posicionamiento dinámico del que les hablé hace un rato. También van girando, se mantienen en la misma posición, pero van girando para mantener el punto en el que están, sobre el que están. Principios básicos del diseño de pozos. A lo largo del diseño se emplean criterios: gradientes de fractura, presiones intersticiales, volúmenes de flujo, que darán como resultado la perforación segura y rentable. Esto vuelve y repite lo mismo que hemos visto en más detalle antes, ¿no? En el diseño pues tienes que emplear criterios que den como resultado el conseguir el objetivo del deseado, que es llegar a la profundidad planeada de manera segura y de manera rentable, sin gastos excesivos, sin sobrecostos. Para proteger a las personas, minimiza el riesgo de liberación de hidrocarburos en el área de trabajo, en el piso de perforación. Esto se refiere al hecho de que en una perforación normal, por llamarlo de esta manera, pues uno tiene que evitar que haya migración de hidrocarburos hacia la superficie. Migración de hidrocarburos descontrolada, obviamente, porque existe dentro de la línea en la que yo trabajo el principio que se llama UBD, Under Balance Drilling, que es una perforación en la que se realiza por debajo de la presión de poro, es decir, el pozo está fluyendo todo el tiempo, pero con los equipos que se tienen en superficie pues no hay ningún problema porque es un flujo controlado. Pero es lo que se trata de evitar. Se trata de evitar de que
de que haya una migración en una perforación normal. La perforación V de Underfallen Drilling es una perforación, al igual que MPD, es no convencional, por llamarlo de alguna forma. Para proteger el medio ambiente y el activo, minimiza el riesgo de ruptura a la superficie si se excede el gradiente de fractura en el zapato de revestimiento. Pues obviamente, dentro del diseño del pozo, de lo que se habló es tener en cuenta las gradientes de fractura y las gradientes de presiones. Pues si tenemos una fractura en el zapato del revestimiento, pues tenemos un daño a la formación evidente que puede generar un daño al medio ambiente y un daño definitivo al pozo. Pues hay fracturas que sí pueden ser remediadas con un sobrecosto obviamente, pero hay otras fracturas que ya no pueden ser remediadas y terminan en el abandono del pozo y en la pérdida de todo el proyecto. Reduzca al mínimo el riesgo de pérdidas catastróficas, aceptando de antemano en todos los niveles de gestión y supervisión la práctica de abandonar una parte o la totalidad del pozo cuando sea evidente que las condiciones de perforación han anulado el diseño del pozo. Entonces, justo lo que les mencioné en el ítem anterior, que hay que tratar de reducir el riesgo de pérdidas. Reducirlo totalmente no es posible, pero se pueden reducir de una manera casi segura. Pues hay pozos que después de algún proceso quedan no pueden no se puede seguir perforándolos, como por ejemplo lo que les mencioné, en una fractura, o llegar a una parte no planificada con cavernas que te implican una pérdida de circulación total, significan no retornos a superficie, lo que te incrementa asombrosamente el costo de la perforación. Hay algunas de estas posibilidades que sí pueden ser curadas y solucionadas, hay otras que no. Lo que se trata de alguna forma es reducir al mínimo este riesgo, ¿no? Otra de las cosas que hace mi línea es una llamada madcap drilling o pressurized madcap drilling, que es una forma de perforación de igual forma no convencional, pero es una forma precisamente para el caso puntual de pérdidas de circulación totales o severas, que el pozo se sigue perforando a pérdida, pero se llega a perforar solamente con agua. Ese sí es un proceso bastante complicado en ingeniería, relativamente costoso, pero como les mencioné, lo que hace mi línea en algunos momentos es perforar pozos que de alguna forma o antes eran considerados imperforables. Comenzando con una aprobación para comenzar la planificación, desarrollo objetivos específicos para el pozo. Esta aprobación viene asociada a los permisos con el gobierno, a la aprobación de presupuestos y todo supeditado a los objetivos específicos que se tienen para el pozo. Comprender las restricciones del pozo: tiempo, dinero, recursos, las restricciones ambientales, las restricciones legales y los temas políticos, que son temas que hay que tener en cuenta, que no están incluidos dentro de la ingeniería del pozo como tal, pero son temas que tienen que ser preanalizados y esperados. Desarrollar la estrategia para el pozo. Esto implica pues tener un programa de perforación bien diseñado, en el que se estimen costos, se estimen curvas de tiempo, se estimen peligros potenciales y ese tipo de cosas. Reúna y analice suficiente información de correlación apropiada para permitir que comience el diseño adecuado del pozo. De esto hemos hablado hace un momento y es importantísimo tener una idea
de más o menos qué es lo que te vas a encontrar. Uno no sabe qué es lo que se va a encontrar hasta que llegue ahí, pero si tenemos una información bastante sólida, pues nos ayuda a predecir de alguna manera peligros potenciales, siempre y cuando haya pozos de correlación cercanos. Si los pozos son muy lejanos, pues obviamente no te dan una visión muy clara y certera. O puedes utilizar datos de sísmica in situ o datos de sísmica realizados durante la historia. Diseña iterativamente el pozo contra objetivos, restricciones y costos hasta alcanzar la solución óptima. Diseña iterativamente el pozo. Significa realizar distintos diseños del pozo asociados a qué es lo que se va con qué tipo de objetivos se va a necesitar, analizando varios tipos de posibilidades. Por ejemplo, que cambie el TD. Y realizar iterativamente se refiere repetitivamente el TD distinto bajo las mismas condiciones de revestimiento, de lodo, etc. O cambiar tal vez los problemas potenciales teniendo el mismo TD. Y pues de esa forma se encuentra la solución más viable y rentable. Obtenga la aprobación, difunda los planes a las partes interesadas y apropiadas. Obtener la aprobación, pues obviamente un ingeniero de perforación puede diseñar y querer algunas cosas, pero no necesariamente van a poder ser realizadas del todo, sobre todo por las compañías de servicio. Las compañías de servicio también, al ser especialistas en su área, tienen otro tipo de visión con respecto al uso de su propio equipo, y este uso puede ser de alguna forma restringido para lo que se quiere hacer. Entonces, dentro del proceso del diseño, pues el uso de un equipo debe de ir asociado a la aprobación del dueño del equipo. De esta forma se ve la viabilidad del proyecto, y esto implica que todos los involucrados deben de conocer cuáles son los planes de manera anticipada y apropiada. Este es un diagrama en el que normalmente se basan las compañías operadoras, separado y resumido como todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos visto anteriormente. En la fase 1 pues se hace la definición de lo que quiere, de lo que se quiere y cuáles son los objetivos a los cuales quieres alcanzar. En la fase 2 se evalúa la posibilidad de lograr los objetivos, que cuáles son las incertidumbres, cuáles son las diferentes alternativas que hay para lograr, o los riesgos asociados a lo que se va a encontrar más dentro del proyecto. La fase 3 es la fase de ingeniería, en la que ya se tiene en claro qué es lo que se quiere hacer y cuáles son los problemas potenciales. Y aquí ya se diseña el programa de perforación. En este caso ya hemos pasado varias etapas de las que hemos visto, en las que se han analizado los problemas, se han hecho licitaciones, se han hecho todas las partes están involucradas, están enteradas. La fase 4, que es la ejecución como tal del proyecto, cuáles son los procedimientos, cuáles son las contingencias, qué es lo que se va a hacer como tal exactamente durante la perforación. Y la fase 5, las operaciones como tal, ya es la realización de todo lo que se ha visto en la fase 1, 2, 3 y 4, que es cuando se hace la perforación del proyecto. En la fase 5 no necesariamente se ciñe exactamente a las fases anteriores. Como les mencioné, pues a veces se encuentran problemas que tienen que ser solucionados pues en el momento, problemas que no han sido planificados, pues no se esperaban de alguna forma. Nosotros como compañía, como Weatherford MPD, lo normal es que entremos en la fase 3, en la fase de ingeniería,
que es donde se colabora con las cuestiones de cálculos y simulaciones para poder realizar un plan adecuado de perforación. Un diseño de pozo ideal pues debe de estar en la parte que indica el círculo rojo, en la que la compañía, el medio ambiente, el área de geología, los negocios, el gobierno estén en conjunto en esa parte de la etapa. La compañía pues que haya aceptado el presupuesto, que haya aprobado el presupuesto, medio ambiente que se haya cumplido con todos los procesos de seguros, geología que se tenga un objetivo claro y que sea el objetivo deseado, negocios, pues que no haya sobrecostos, que el proyecto termine siendo rentable, y gobierno, la cuestión de la que hablábamos, que eran permisos, cuestiones políticas, cosas que no implican como tal una parte de la ingeniería del pozo, pero sí es necesario tenerlas en cuenta y muy en claro para el proceso del diseño. Diseño de pozos. Para el diseño de pozos se necesita una determinación adecuada o lo más aproximada a la realidad que se pueda de la presión de poro, la presión de fractura, la estabilidad del pozo y la reología de fluidos a utilizar. La determinación de esto nos da una probabilidad del uso apropiado para el diseño de revestimiento, qué técnicas de perforación se van a utilizar, en las que incluye lo que les menciono, las técnicas convencionales o las no convencionales, como la que realiza mi línea de servicios, la limpieza del hoyo, la selección de equipos y la seguridad durante la perforación. Obviamente el saber o el predecir qué es lo que nos vamos a encontrar nos ayuda a que el diseño que se haga, la técnica que se escoja, el equipo que se escoja, sea lo más apropiado posible. La presión de formación. Una presión normal. ¿A qué le llamamos la presión normal? La presión normal es igual a la presión hidrostática de los fluidos de formación nativos en un área, considerando como un sistema abierto donde la presión puede comunicarse a través de un área. ¿Qué significa esto? Una presión normal es la presión que se espera desde superficie asociada a una presión hidrostática. Es decir, que la presión hidrostática nos predice cuál es la presión que vamos a tener de formación en ese punto. A eso es a lo que se le llama la presión normal. Y la presión anormal es cualquier presión que sea superior o inferior a la tendencia normal para el área en cuestión. Se considera un sistema cerrado en el sentido de que las presiones de formación no pueden comunicarse y por lo tanto igualarse. De esa manera pues podríamos tener una presión superior o una presión inferior. Una presión superior en este caso pues de no haberla predicho o tener una contingencia como tal, nos puede llevar a un influjo que puede terminar de manera incontrolable. Y una presión inferior pues también de la misma forma, no analizada, no prevista, puede llevarnos a fracturar el pozo, tener una pérdida de circulación, lo que nos podría generar un influjo, lo que nos podría generar muchos costos asociados para la remediación. Y por eso es muy importante tener en cuenta si es que la presión que vayamos a tener durante la perforación es normal o anormal. Y de esta forma, y para poder predecir esto, pues se necesita la correlación con la información, con toda la información que se pueda obtener.
La predicción de presión anormal, que es la presión que de alguna forma nos puede generar problemas. El predictivo, pues estudios geológicos regionales, métodos físicos. Esto se hace en la etapa de planeación, cuando todavía no se ha realizado la perforación. Los parámetros de perforación, la tasa de perforación, los registros computarizados, los registros durante la perforación, el LWD o el MWD, esfuerzos de torsión, arrastre, y estos se ven y se realizan durante la perforación. Estos parámetros se toman en tiempo real. Los parámetros de lodo, niveles de pozo, caudales de lodo, presión de la bomba. Esto también es en tiempo real. Pues como les mencionaba, la presión anormal, que podría ser una presión superior a la esperada o una presión inferior, pues nos da los niveles de pozo. Pues si tenemos una presión superior, tenemos un influjo. El influjo, al meterse al sistema, desplaza lodo y tendríamos un caudal superior. Perdón, un caudal no, un volumen de lodo en el sistema superior al que deberíamos de tener. Presiones de bomba durante la perforación deben de ir incrementando. Cuando tenemos un influjo, principio básico del well control, la presión de bomba disminuye, pues la columna hidrostática por la entrada de gas, ¿no?, de fluidos menos densos que el lodo, pues te generan una columna hidrostática más liviana, lo que hace que la presión de bomba o la presión de standpipe disminuya. Esta predicción también se hace en tiempo real. Parámetros de lodo, las lecturas de gas de lodo, cambios en la densidad de lodo, cambios en la temperatura de lodo. Todo esto también se hace mientras se perfora. No es en tiempo real porque el lodo, las lecturas de gas dentro del lodo se realizan cuando el lodo salga a superficie, no cuando recién se haya contaminado, por decirlo de alguna forma. Por eso es que no se realiza en tiempo real, tiene un tiempo de retraso en lo que se demora el lodo en circular desde el fondo del pozo hacia la superficie. Los análisis de recortes, la litología, densidad de lutitas, factor de esquisto o de detritos, la forma, el tamaño, la abundancia, los cortes de gas. Este análisis se hace durante la perforación y también es mencionado como que no es en tiempo real, porque al igual que el lodo, la litología o los recortes hay que esperar a que salgan, y tienen el mismo tiempo de demora de la circulación, desde el fondo hasta la superficie. Por eso es que es llamado en una predicción que no es en tiempo real. Los registros eléctricos, resistividad, sónico, densidad, neutrón, gamma ray. Estos se pueden realizar mientras se perforan con un VHA que incluya herramientas de registros, un LWD, Logging While Drilling, o después de perforar ya con una forma de registro de Warline tal vez, o registro con tubería. Evaluación directa de presión, las pruebas de formación de cable, prueba de vástago de perforación. Esto se refiere al hecho de hacer unas pruebas de perforación con las herramientas de registros. Esas son pruebas de formación, las pruebas de los testigos de perforación, que también se realizan después de perforar. Comprobaciones de sísmicas también se hacen después de perforar. Inestabilidad de hoyo. En esta imagen vemos pues un hoyo que se derrumba, un hoyo que se agranda, un hoyo que tiene especie de cavernas y un hoyo que se reduce. La inestabilidad del hoyo puede ser asociada a problemas físicos, mecánicos o problemas químicos. Es decir, por ejemplo,
Si tienes lutitas reactivas, las lutitas se hinchan con el agua. Si tú usas un lodo base agua sin, sin productos químicos que eviten esta hinchación de lutitas, lo que vas a terminar teniendo es una reducción en el área del hoyo, que puede acarrear una pega mecánica que es difícil de trabajar y que puede también terminar en un sobrecosto excesivo, pues o pierdes el pozo o necesitas realizar un sidetrack para continuar la perforación. Derrumbes asociados a la estabilidad del pozo es una de las cosas que les mencioné que se realizaba con el equipo de MPD, que se solucionaba de alguna forma, de manera casi inmediata, aplicando la presión en superficie para cambiar el equivalente de presión en fondo. ¿Cuáles son los síntomas directos de una inestabilidad de hoyo? Un agujero sobredimensionado, como les mencionaba, ¿no? Un agujero que se derrumbó, se hizo de un diámetro mayor. La única forma de saber esto es usando un caliper de manera precisa, ¿no? Porque también hay formas en las que se pueden mandar píldoras trazadoras en las que por el tiempo de demora del retorno a superficie, pues se va más o menos estimando cuál es el volumen de hoyo que existe. Pero es una forma promedio de hacerlo, a diferencia que el del caliper, que te da exactamente el diámetro del hoyo en esa profundidad. Un agujero de bajo calibre, lo que les mencioné, como por ejemplo una hinchazón de lutitas, el calibre del hoyo se refiere a que el diámetro del hoyo disminuye. Volumen excesivo de recortes y derrumbes. Pues el volumen excesivo de recortes, el volumen de los recortes es estimable de acuerdo a la velocidad de perforación que se está teniendo. Si tenemos un volumen excesivo, pues obviamente es un síntoma directo de que hay una estabilidad de hoyo, que el hoyo se está derrumbando. Un pozo lleno después del viaje se refiere a pozo lleno de recortes. Antes de realizar un viaje, sea un viaje corto o un viaje a superficie, uno tiene que asegurarse que el hoyo haya quedado limpio, con muchas circulaciones, fondos arriba, bombeando píldoras viscosas para asegurar la limpieza del hoyo. Si después de haber hecho esto y tener, digamos, retornos limpios en superficie, uno sale al viaje, sea un viaje corto hacia el zapato o un viaje a superficie para cambiar herramientas de alguna forma, y al volver a fondo en las circulaciones sin haber perforado todavía tienes recortes en el sistema, pues es un indicativo de que hay una estabilidad del hoyo. Y el exceso de volumen de cemento requerido cuando ya se haga el proceso de cementación como tal. Uno normalmente siempre utiliza una cantidad superior de cemento a la que uno cree que va a necesitar como tal. Una vez cementado el pozo, ese exceso se circula, y ese exceso pues tiene que ser muy aproximado a lo que se ha estimado. Si ese exceso de volumen no es el estimado y está muy por debajo, significa que el agujero necesitó como tal un volumen mayor de cemento. Eso te da un indicativo claro de que has tenido durante la perforación una inestabilidad de hoyo, y el hoyo de alguna forma se sobredimensionó producto de los derrumbes. Síntomas indirectos de inestabilidad del hoyo: alto torque y fricción de arrastre. Eso se ve durante la perforación. Colgado de sarta de perforación, del revestimiento o de la tubería flexible que se utilice para meter al hoyo.
aumento de las presiones de circulación, eh, vibraciones excesivas de la sarta de perforación. Las vibraciones te indica, por ejemplo, que el conjunto de fondo está bailando en el hoyo y no está ajustado como debería. Falla en la sarta de perforación. Excesivas patas de perro. Las patas de perro se originan cuando uno tiene una perforación direccional y los cambios de direcciones, esos cambios de direcciones se llaman patas de perro. Asientos de ojo de cerradura, fuga de gas anular por trabajo de cementación deficiente, mala respuesta de registros. Por ejemplo, lo de la fuga de gas anular, si se calculó un volumen de cemento, no se pudo utilizar, no se realizó una cementación adecuada, pues puedes tener una fuga de gas por el anular. Mala respuesta de los registros, incapacidad para ejecutar registros o problemas de control de desviación. Incapacidad para ejecutar los registros. Por ejemplo, hace un par de semanas estuve en un pozo en el que, eso se los narro como anécdota, tuvimos que hacer cerca de 8 viajes de reacondicionamiento antes de intentar hacer los registros. Teníamos muchos puntos apretados en el hoyo abierto, lo que nos indicaba inestabilidad de hoyo, hinchamiento o acumulación de recortes. Nos pegamos muchas veces. Se tuvo que trabajar la sarta activando el martillo y bombeando píldoras abrasivas. Y tuvimos que hacer un recondicionamiento de hoyo más de 8 veces, si no me equivoco. Y cuando se intentó realizar los registros, pues no se pudo. La sarta de registros, a pesar de ser muy delgada, es una sarta relativamente larga y que queda incrustada, pues no entra perfectamente. El pozo del que les hablo era un pozo que no tenía mucha inclinación, tenía de entre 20 y 22 grados, pero al ser un pozo con inestabilidad del hoyo, atravesaba la sarta y la sarta de registros y no bajaba. Como la sarta de registros no se puede trabajar, es decir, no se le puede aplicar peso, no se puede rotar, al menos la de Warling, pues fue imposible realizar los registros de esa manera. Lo que se decidió fue realizar los registros con tubería. De esa forma uno sí puede aplicar el peso y trabajar la sarta para poder pasar algún tipo de atascamiento. Eso es lo que se decidió en un inicio y después se decidió hacer los registros con el hoyo revestido. Obviamente la calidad de esos registros no es la misma que la de un hoyo abierto, pero es lo que se decidió al final. Se bajó la sarta de revestimiento, la cual también se pegó en muchos puntos, pero al igual que la sarta de acondicionamiento, pues se puede trabajar con rotación, con circulación, con peso. Se llegó a la profundidad deseada, se cementó el pozo y listo. Y ahí sí ya cuando yo salí de la locación ya estaban por iniciar los registros eléctricos que no se pudieron hacer de manera convencional. La inestabilidad de hoyo, ¿qué problemas nos acarrea? Nos atasca la tubería, como les mencioné en el pozo en el que estuve hace poco. Problemas de control direccional, pues no se puede mantener la inclinación deseada. Una ROP muy lenta, porque cada vez hay que reperforar el hoyo. Como el hoyo se sigue derrumbando, los recortes no todos salen con la circulación, sino se van acumulando en la parte inferior. Alto costo de lodo, pues utilizas más lodo o necesitas una serie de aditivos para curar el tipo de inestabilidad. Si es que hablamos de una inestabilidad química, como lo que les mencionaba, la reacción de las lutitas con el agua. Problemas de cementación, que acarrea problemas económicos. Viajes cortos extra, como lo que hicimos, que un viaje corto no debe de ser más de uno,
cada cierta etapa, y nosotros el recondicionamiento lo tuvimos que hacer hasta 8 veces. Y dificultad para correr o interpretar los registros, que es más o menos lo que les comenté. Una dificultad para correr, pues la sarta de registros no bajaba. Y la dificultad para interpretar los registros, pues como les digo también, la calidad de un registro realizado en un hoyo abierto es superior a la calidad de un registro realizado en hoyo revestido. Entonces, pues no se pueden hacer todos los registros, pues todos no sirven para un hoyo revestido, y hay ya problemas de interpretación. Básicamente, esos problemas te acarrea una inestabilidad de hoyo, sea generada por factores mecánicos, físicos, o sea generada por factores químicos. ¿Cómo abordar las fallas del hoyo en una inestabilidad de hoyo? La presión del lodo debe proporcionar un soporte de roca adecuado, que es lo que les mencionaba para un derrumbe. Si tú tienes una presión de colapso que está por encima de la presión hidrostática por el diseño que tienes del fluido de perforación, pues vas a tener un derrumbe seguro. Y esa es una de las cosas que nosotros evitamos, pues es un problema mecánico físico. Nosotros podemos ir con una densidad de lodo de diseño por debajo de esa presión e incrementar la presión en superficie para mantener controlada la presión de colapso. El peso del lodo lo suficientemente alto como para soportar el agujero lo suficientemente bajo para evitar el inicio de una fractura hidráulica. Esto va asociado al hecho de que, claro, si se necesita un peso de lodo suficiente para soportar una formación y que la formación no se derrumbe, ¿por qué no nos vamos con un peso de lodo elevadísimo? Pues porque también hay que analizar que ese peso elevadísimo que podamos escoger para solucionar un problema, que vendría a ser el evitar el colapso, pues también nos podría generar una fractura, que es un problema mucho más grande, mucho más costoso y mucho más peligroso que un colapso de pozo, que es más fácil de remediar. Entonces el peso del lodo pues debería de ser lo suficientemente alto. De manera convencional, obviamente hablando, yo les hablo como opciones adicionales lo que hace mi línea, pero digamos aquí estamos viéndolo todo de manera convencional. Ese peso de lodo tiene que ser lo suficientemente alto para que el agujero no se derrumbe, pero lo suficientemente bajo para evitar que la presión hidrostática genere una fractura hidráulica en la formación. Se deben considerar factores tales como el tiempo, la eficiencia del revoque del lodo y la compatibilidad química entre la roca y el fluido. El revoque de lodo es una capa que va generando el lodo en las paredes del pozo, que le genera cierta estabilidad y evita que haya contaminación de todo lo que forma el lodo hacia la formación. Y la compatibilidad química entre roca y fluido, como por ejemplo lo que les mencionaba de las lutitas. Si no tienes los aditivos necesarios para evitar la reacción química de las lutitas con el agua, pues una cosa que se podría considerar es el uso de un lodo base aceite, que te evita la reacción con las lutitas, pero te genera un costo mucho más elevado, pues es un costo superior totalmente a al del lodo base agua. Expresar precaución cuando la perforación de pozos sea de alto ángulo, que tengas un pozo direccionado y que llegue incluso a ser horizontal. Cambios en el horario de la cubierta, perforación de yacimientos agotados, cambios en el tipo de lodo de perforación, perforación cerca fallas. Una perforación cerca fallas, pues una falla te puede generar una pérdida de circulación, lo que te genera una reducción en la presión hidrostática, lo que te puede generar influjos, derrumbes, ese tipo de cosas. Realice un análisis de estabilidad del pozo.
Esto debe ser realizado estimándolo en la etapa de planeación, y ya durante la perforación irlo actualizando de acuerdo a lo que se vaya observando en la misma. Cementación. El proceso de cementación, los procesos de los que les hablé hace un momento para la completación del pozo o para asegurar las distintas etapas que tiene el proceso de perforación. El propósito de la cementación: lograr el aislamiento zonal en un pozo, pues las presiones que se necesitan muchas veces para ciertas etapas son menores que las presiones que se necesitan para las siguientes. Es decir, las secciones superiores necesitan menor presión que las inferiores. Para poder controlar las inferiores, pues el uso de esas presiones superiores nos puede acarrear una fractura en las presiones menores, que son las superiores. Por eso es que logramos el aislamiento zonal. Se hace el aislamiento por etapas. Anclar y soportar sartas de revestimiento. Proteger el revestimiento de la corrosión inducida por los fluidos de formación. Ese revestimiento, al fin y al cabo, puede sufrir daños por corrosión. El cemento, que es lo que separa la formación del revestimiento, pues protege el revestimiento para un posible colapso o una posible ruptura. Cura las pérdidas de circulación, pues si tienes un pozo en el que tienes pérdidas de circulación, muchas veces la opción de remediación que se escoge es cementar esa zona, y al cementar esa zona pues se tapan cavernas que pueden haber o conexiones porales grandes. Proporcionar una base para las actividades de perforación direccional. El aislamiento zonal evita que los fluidos de una zona migren a otra. O, como les mencioné, también el tipo de presiones a utilizar es distinta de acuerdo a las zonas, y la presión necesaria para un punto pues puede ocasionar problemas para el otro. Soportar y reforzar revestimiento. Agrega efectivamente resistencia a la compresión de la sarta de revestimiento mientras se fractura o se aplica presión de otro modo, pues la presión que soporta un casing puede ser menor a la necesaria, pero con una adecuada cementación se puede tener una resistencia mayor y superior. Protege el revestimiento, como les expliqué, pues protege el revestimiento de materiales corrosivos del pozo, como el H2S, por ejemplo, que se encuentra en los yacimientos, que genera corrosión, lo que nos puede generar una ruptura. ¿Qué es el cemento? Las materias primas para el uso para la preparación de cemento son cal, silicio, aluminio y óxido férrico. Componentes típicos del cemento están mencionados de forma referencial. No es un tema el cual yo domine como tal, pues ya para esto tal vez se necesitaría hacer de la línea de cementación para comprenderla como tal, pero es importante tenerlo como referencia. Los tipos de cemento. Un cemento, estos son nomenclaturas de alguna forma estándares. El cemento clase A está diseñado para uso desde superficie hasta una profundidad de 6.000 pies, cuando no se requieren propiedades especiales, disponibles solo en tipo ordinario. ¿Por qué una profundidad de 6.000 pies? Pues, ¿por qué? Porque los tipos de cemento van amarrados a la profundidad, porque necesitan tener en claro qué presión aguanta. No se puede utilizar un cemento muy delicado para una profundidad mayor y usar un cemento
de resistencia superior para profundidades de las que no es necesario hacerlo, pues te origina costos extras. Cemento clase B, diseñado para uso desde la superficie hasta una profundidad de 6.000 pies, cuando las condiciones requieren una resistencia a los sulfatos de manera moderada a alta. El cemento clase C, diseñado para el uso desde la superficie hasta una profundidad de 6.000 pies, cuando las condiciones requieren una alta resistencia inicial. La clase C está disponible en baja, moderada y alta resistencia a los sulfatos. Clase D, diseñado para utilizarse a profundidades de 6.000 pies a 10.000 pies, en condiciones de temperatura y presiones moderadamente altas. Está disponible en resistencia moderada y alta a los sulfatos. Cemento clase E, diseñado para uso desde 10.000 pies hasta 14.000 pies, en condiciones de altas temperaturas y presiones. Está disponible en resistencias moderadas y altos sulfatos. Clase F, diseñado para uso desde 10.000 pies hasta 16.000 pies, en condiciones de temperatura y presiones extremadamente altas. Está disponible en resistencia moderada y alta a los sulfatos. Clases G y H, diseñado para usarse como cemento básico para pozos de clase H, superficies de hasta 8.000 pies de profundidad, tal como se fabrica o puede usarse con aceleradores y retardadores para cubrir una amplia gama de profundidades y temperaturas de pozos. Están disponibles en resistencia moderada y alta a los sulfatos. Obviamente cada tipo de cemento viene con costos asociados. Por eso es que es importante tener en claro cuál es el cemento óptimo de manera operativa y de manera también económica. ¿Qué aditivos se le pone al cemento? Los cementos utilizan aceleradores, que son productos químicos que reducen el tiempo de fraguado, es decir, el tiempo en el que se endurecen, y aumentan la tasa de desarrollo de la resistencia a la compresión. Retardadores, productos químicos que lo que hacen es lo inverso que los aceleradores, que es decir, que el tiempo de fraguado es más prolongado. Los extensores, materiales que reducen la densidad de un sistema de cemento y reducen la cantidad de cemento por unidad de volumen de producto fraguado. ¿Por qué es importante esto? El cemento siempre tiene una densidad superior a la que se utiliza durante el fluido, durante la perforación con el fluido de perforación. Es decir, una densidad de cemento podría incluso fracturarte el pozo. Pues si tienes una ventana operativa muy pequeña, el lodo que utilizaste de una densidad muy baja, pues el cemento convencional no va a poder alcanzar esa densidad, por lo cual se necesita este aditivo que reduce la densidad del cemento, pero que no le varía el tiempo de fraguado. Agentes pesantes, materiales que aumentan la densidad de un sistema de cemento. Hace la inversa de lo que mencionamos hace un momento. Le aumenta la densidad. Aditivos dispersantes, productos químicos que reducen la viscosidad de una lechada de cemento. Agentes de control de pérdida de fluidos, materiales que controlan la pérdida de la fase acuosa de un sistema de cemento a la formación. Agentes de control de pérdida de circulación. Estos materiales que controlan la pérdida de lechada de cemento a formaciones débiles o irregulares. Aditivos especiales, aditivos misceláneos, por ejemplo, reductores de fricción, agentes antiespumantes, fibras, etc. Obviamente el uso de todos estos aditivos o de algunos de estos aditivos incrementa el costo de la cementación, cosa que debe ser analizada y evaluada dentro de los presupuestos estimados para todo el proceso de perforación. Una cementación primaria es simplemente el proceso de colocar lechadas de cemento en el espacio anular entre el revestimiento y el pozo, o entre revestimiento y revestimiento, o ambos. Y es decir, la cementación primaria incluye el revestimiento del casing o la colocación de tapones
dentro del hoyo para abandonar el pozo o para realizar probablemente una desviación llamada un sidetrack. La cabeza de cementación es un dispositivo utilizado en la parte superior de la sarta de perforación que se va a utilizar para la cementación y que se utiliza para sostener y lanzar los tapones superior e inferior. Los tapones que separan la fase del cemento con el líquido lavador o con el agua. Se fija en la parte superior del revestimiento durante la cementación, lo que les mencioné hace un momento. Y sirve para la secuencia de bombeo, que es para bombear el espaciador, para lanzar el tapón, para bombear la lecha de cemento, para lanzar tapón superior y desplazar con fluido de perforación. Cuando se hace una cementación, en proceso de cementación, se bombea distintos tipos de fluido, aparte del cemento, fluidos que van por delante del cemento y fluidos que van por detrás del cemento, fluidos que van limpiando y fluidos que van acomodando el cemento en la posición en la que necesitamos que quede. Por eso es que se utiliza una cabeza de cementación, como se ve en la imagen, para tener distintas formas de bombear los distintos fluidos. La cementación de una sola etapa, lanzando 2 tapones o 2 dardos. Hay una máxima separación entre el cemento y lodo, que el lodo normalmente se utiliza como fluido de desplazamiento. Esto evita que el cemento se contamine con el lodo. El tapón básicamente es un dispositivo de jeve que se lanza cuando se haya terminado de bombear el cemento y que te genera una separación física añadida al fluido que va a desplazar para evitar contaminación. Esta es una cementación tirando los 2 tapones, pues el tapón inferior limpia la capa de lodo del diámetro inferior del revestimiento. Es decir, el tapón que va primero hace la función de limpiador para que el cemento no se contamine con el lodo que queda en la parte interior del revestimiento. El tapón superior debe indicar la presión de superficie cuando se completa la colocación del cemento. Cementación con sarta interna. Reduce el volumen de desplazamiento y por lo tanto reduce el tiempo de trabajo. Reducción de tiempo de desglose. Seguridad. Evita la manipulación de enchufes grandes. Disponibilidad y costo de tapones grandes y cabezas de cementación. Evita la canalización en revestimientos grandes. Previene el colapso del casing al aplicar presión al espacio anular del casing o tubing. La cementación de una etapa de revestimiento, la cementación por etapas, este es el proceso. La cementación de una etapa de revestimiento en 2 etapas o más etapas. El cemento primaria o de primera etapa generalmente se coloca desde el zapato hasta justo por encima de la zona débil. Luego se coloca cemento secundario desde la parte superior del cemento de la primera etapa hasta el top predeterminado. Top significa top of cement, la parte superior del cemento. Esto se logra con una herramienta que se llama collar de puerto. El cemento por etapas. El agujero descubierto sirve para las zonas débiles, sartas largas, terminación con hueco descubierto, completamiento con mallas de arena, cementación selectiva. En agujero entubado asegura la adhesión del cemento y la evacuación del cemento sobrante. Cementación en agujero abierto.
Sirve para las zonas débiles, zonas de pérdida de circulación o problemas de formación de bajo gradiente de fractura. La formación débil no puede soportar la columna de lechada de cemento sobre ella. La cementación por etapas reduce la presión hidrostática para evitar la fractura de la formación. Agujero abierto de la cementación selectiva. Ciertas zonas requieren lechadas especiales que pueden ser caras, zona de sal y zona de gas. La cementación por etapas permite cementar zonas seleccionadas, por lo que se reduce el uso de estas en costos de lechadas. Es decir, si tienes una zona de sal o una zona de gas que te pueda contaminar el cemento en esa parte, pues lo que se utiliza es distintos tipos de lechada, y la parte que te puede generar el problema es la única que usa una lechada que es costosa para poder solucionar el problema que se tiene en esa parte. Por eso se llama cementación selectiva, pues tiene distintos tipos de lechadas que van de acuerdo a la zona en la que van a quedar posicionadas finalmente. Esto te reduce los costos, pues utilizar una lechada para una zona de sal en partes que no se necesitan ese tipo de protección acarrea costos superiores de cemento. Prioridades para el diseño de cemento. Un diseño de lechada de cemento debe abordar una amplia variedad de condiciones de pozo y parámetros de control de pozo. Para maximizar el rendimiento de una suspensión, siga estas 7 pautas, enumeradas en orden de importancia. La densidad, el tiempo de bombeo, que va asociado al tiempo de endurecimiento o tiempo de fraguado. La mezclabilidad, la reología, el control de pérdidas de fluido, la fuerza compresiva y el fluido libre y asentamiento. La densidad de la lechada de cemento debe estar dentro del rango para mantener el control de pozo. Si las condiciones del pozo lo permiten, la densidad de lechada de cemento debe ser como mínimo un ppg mayor que el peso del fluido de perforación y 0.5 mayor que el peso del espaciador para mantener el control del pozo. Esto obviamente asociado al hecho de la cementación, una cementación convencional. En el pozo del que les hablé, que tuvimos problemas de inestabilidad de hoyo, se hizo una cementación con presión. Es decir, que la lechada de cemento estaba por debajo del fluido necesario para la perforación. Para el fluido necesario para mantener la presión de poro. Entonces esta cementación se utilizó utilizando el equipo MPD, manteniendo una presión en cabeza que nos generaba un equivalente suficiente para controlar el pozo, y no fue necesario incrementar la densidad del cemento, que va asociada a costos superiores y te pone en riesgo de fractura. Pues utilizar una lechada de cemento lo suficientemente grande para que en estático te controle la presión de poro, pues en dinámico, con las pérdidas por fricción adicionadas, puede generar una presión tan grande que fracturas el pozo. Es igual una cementación atípica utilizando el sistema MPD. El tiempo de bombeo. El tiempo de bombeo debe incluir el tiempo de trabajo estimado más un factor de seguridad. El factor de seguridad debe basarse en los parámetros del pozo, los objetivos y limitaciones operacionales, y la precisión de las temperaturas esperadas a las que se expondrá la lechada de cemento durante el proceso de cementación en comparación con las condiciones de pruebas de laboratorio. El tiempo de bombeo es importantísimo, pues casos se han visto en los que el fraguado, por un tiempo de bombeo prolongado y por un fraguado normal, el cemento se va endureciendo y termina cementando el interior de la sarta de bombeo. Hay que tener en cuenta que el primer saco o borde de ataque del cemento está expuesto a diferentes condiciones de temperatura y requerirá un tiempo de colocación diferente al último saco de cemento.
Mezclabilidad. El cemento debe ser fácil de mezclar en la unidad de cementación para lograr el control de la densidad a una tasa de mezcla que permita la colocación de la lechada de cemento dentro del tiempo de bombeo disponible. Rheología. La lechada de cemento debe ser bombeable y las propiedades rheológicas de la lechada de cemento deben permitir una colocación efectiva con un yield point y un PV lo más bajo posible, pero más alto que el espaciador, un fluido de perforación. Control de pérdidas de fluido. Diseñe el control de pérdida de fluido según las especificaciones. La pérdida excesiva de fluido de la lechada de cemento tiene un impacto negativo en otras propiedades de la lechada. Fuerza compresiva. El objetivo es lograr un rápido desarrollo de la resistencia a la compresión después de la colocación. El requisito mínimo es un tiempo de la espera del weight of cement, es la espera del tiempo de fraguado para lograr 500 psi de menos de 12 horas y una resistencia de 24 horas superior a los 1000 psi. Hay cementos, lechadas de cemento que tienen aditivos que ayudan a que el tiempo mínimo de fraguado sea menor, siempre y cuando la tasa de bombeabilidad no sea tan reducida. Pues si uno le pone un acelerador para que el cemento frague más rápido, no puedes tener una tasa de bombeo muy prolongada, pues terminaría el cemento fraguándose antes de llegar al punto en el que se necesita que esté. Fluido libre y asentamiento. La lechada de cemento debe permanecer estable. El agua libre dentro de las especificaciones y sin sedimentación o separación significativa mientras se fluye. Diseño y prueba para condiciones de pozo dadas, es decir, para pruebas de pozo direccionales en el ángulo apropiado. El requisito mínimo es un tiempo de fraguado de menos de 12 horas. Tenemos un cuadro que nos habla de las prioridades de diseño para la cementación, de acuerdo a los distintos tipos de revestimiento a cementar: los conductores o de superficie, los revestimientos intermedios de perforación, revestimiento de producción o el revestimiento de producción profunda y de control de gas. Un cuadro referencial. La evaluación de los trabajos de cementación. Históricamente, la evaluación del éxito de un trabajo de cemento se ha logrado mediante uno o más métodos. El test de presión, típicamente limitado a un solo intervalo de la tubería de revestimiento, por ejemplo, zapatos de tubería para revestimiento, perforaciones comprimidas. La prueba de comunicación de presión. La prueba definitiva, aunque es muy costosa y presenta riesgos para la integridad de la carcasa en caso de fallar la prueba. Registros de evaluación de cemento. Costo relativamente bajo, puede hacerse prácticamente todas las artes de revestimiento, no puede registrar la huella de la zapata. Sin embargo, existen problemas con la interpretación de los datos. Fluidos de perforación. Este punto es bastante importante, pues el fluido de perforación es la primera barrera que se tiene para controlar un pozo, bien sea las presiones de fractura, de poro, etc. Las funciones principales del sistema de fluido de perforación incluyen enfriar y lubricar la broca. La broca, como tiene una fricción elevadísima con la formación, pues se calienta y necesita una forma de enfriarse y lubricarse. El lodo retira los recortes del fondo del hoyo. Al viajar el cemento de la base hacia la superficie, va acarreando los recortes y los saca del hoyo. Transporta los recortes hasta la superficie. Estabilización del pozo, pues la presión hidráulica
que tiene que nos da la presión hidrostática, que nos da el fluido de perforación en el hoyo, nos genera las presiones necesarias para controlar o bien sea una presión de poro o una presión de colapso, y permite una adecuada evaluación de la formación. Las funciones. El lodo debe proporcionar las propiedades suficientes para lograr un buen transporte del corte, limpieza del hoyo. Varios factores afectan la limpieza del hoyo: la viscosidad del lodo, la velocidad del lodo anular, velocidad de deslizamiento del corte, densidad de lodo, rotación de la sarta de perforación y tasa de penetración. ¿Qué es la velocidad de deslizamiento del corte? El corte, mientras es levantado por el lodo, por gravedad va cayendo. Es decir, la velocidad del lodo de salida no es la velocidad del recorte. El recorte tiene una velocidad inferior porque se va deslizando hacia abajo por gravedad. Este es un factor que debe ser calculado y tomado muy en cuenta para escoger la viscosidad adecuada del lodo. Que no sea un lodo muy viscoso que te genere costos extras, pero que sea un lodo lo suficientemente viscoso para que ese slip cut o velocidad de deslizamiento del recorte sea casi despreciable. Una mala limpieza del agujero resulta en problemas tales como tubería atascada y densidad excesiva de lodo. La tubería atascada se considera por mala limpieza del hoyo, se considera un problema mecánico y puede llegar incluso a generar un costo tan grande que se necesite hacer un side track o incluso un abandono de pozo. Una de las funciones es el control de las presiones de formación. La columna de lodo debe crear cierta presión en el pozo para permanecer entre la presión intersticial, que es la presión de poro, y la presión de fractura, que no permita que el pozo se venga, pero que no te fracture el pozo. La densidad y la viscosidad del lodo deben ser suficientes para controlar la presión del pozo. Esto va asociado al diseño del lodo de perforación, a lo que se necesita de acuerdo a las presiones que se han estimado en la etapa de diseño. Si la presión del pozo cae por debajo de la presión intersticial, los fluidos de formación fluyen hacia el interior del pozo, y esto puede generar un kick o un influjo. Si la presión del pozo excede la presión de fractura, el lodo se pierde en la formación, pérdida de circulación. Lo que mencionábamos en varios momentos, si hay un mal diseño de la presión hidrostática que genera el lodo, de acuerdo a la presión de fractura que tiene la formación, pues podemos generar una fractura, lo que nos puede conllevar a tener una pérdida de circulación controlable, pero que genera gastos y costos superiores a los planeados, o incluso una pérdida de circulación severa o total, que ya acarrea otro tipo de problemas que ya han sido mencionados. La función del lodo siempre debe satisfacer que la presión de poro debe ser menor a la presión del pozo, y esto debe ser menor a la presión de fractura. De esa manera se asegura un control con respecto a un posible influjo, pero se asegura también que no exista la posibilidad de generar una fractura. La formación permeable al sello o el revoque que forma el lodo. La presión del pozo es mayor que la presión intersticial. El filtrado de lodo invade la formación y se forma un revoque de filtración. Idealmente este revoque debe ser delgado y casi impermeable.
que es lo que mencioné en algún momento, que es esa capa que se va formando en el hoyo abierto. Es una capa que protege de alguna forma el ingreso de fluidos en la formación y le da cierta estabilidad al hoyo. Mantiene la estabilidad del pozo, obviamente. El peso del lodo debe equilibrar los esfuerzos mecánicos en el pozo. La interacción química del lodo con la formación debe mantenerse al mínimo. Esta es principalmente una gran preocupación para las formaciones de esquisto. Lo que mencioné ya hace varias veces, que esta interacción química del lodo con la formación no te puede generar algún tipo de inestabilidad, como por ejemplo lo que hace el lodo base agua con las lutitas, que las hincha. El reservorio es la formación de donde se producirá el petróleo y el gas. Mientras perforamos esa formación, queremos minimizar la contaminación, que eso es lo que hace el revoque o cake. Genera esa capa en el borde de la formación y evita que haya una contaminación hacia el reservorio. El lodo tiende a dañar el yacimiento a través de los sólidos de perforación que invaden la matriz de la formación, taponando los poros, hinchamiento de las arcillas de la formación. El lodo está compuesto por varios materiales en suspensión. Esos materiales pueden llegar a ser tan pequeños que te pueden obstruir los poros de la formación, lo que para una etapa de producción te genera gastos asociados a una remediación de eso de ahí. Entonces lo ideal es que el revoque proteja la formación de la filtración de ese tipo de sólidos. El lodo enfría, lubrica y apoya la broca y el conjunto de perforación. El calor generado por la fricción broca-roca, que es lo que les expliqué hace un momento, es enfriado por el fluido de perforación. La lubricación afecta a las fuerzas de fricción que actúan sobre la sarta de perforación. Es decir, la sarta de perforación tiene un rozamiento con los bordes del hoyo. Un lodo que lubrica genera que esa fricción disminuya con respecto a la sarta. Y la flotabilidad de la sarta ayuda a la torre de perforación a soportar el peso de la sarta. Es decir, si nosotros tenemos una sarta de medida en superficie de 500 kilolibras, pues esa sarta no tiene el peso, ese no es su peso real. Ese es el peso de la sarta menos el factor de flotabilidad, que es lo que ayuda a la torre a no tener un peso tan excedido y desmedido para todo el proceso de perforación. Hay 3 tipos de fluidos disponibles para la perforación de pozos. Los sistemas de aire-gas, que es una de las cosas que les mencioné hace un momento para una perforación under balance. Una perforación under balance es que por diseño la hidrostática del fluido de perforación está por debajo de la presión de poro. Dentro de estos sistemas aire-gas tenemos los tipos. El tipo aire seco o gas, que tiene tasas de penetración más altas, mejor calibre de los hoyos y menos desviación. La neblina. Se inyectan pequeñas cantidades de agua en la corriente de aire para ayudar a eliminar el agua producida del pozo. La espuma. Inyección de agua y agentes espumantes en la corriente de aire para aumentar la capacidad de transporte de los recortes o agua producida. Y los lodos aireados. Inyección de aire en un sistema de lodo para reducir la presión hidrostática en el pozo. Se menciona como aire, pero no es aire como tal. Lo que se inyecta es nitrógeno. Es necesario inyectar un gas inerte para no contribuir al triángulo de la combustión. No puedes agregar oxígeno a una parte que no la tiene, que no la tiene y que puede ser peligrosa que le tenga. Por eso es que lo que se hace es la inyección de nitrógeno.
sea nitrógeno criogénico producido en plantas o sea nitrógeno generado in situ con motores generadores de nitrógeno. Sistema bifásico. ¿Qué es un sistema bifásico? Es un gas mezclado en un líquido que se mantiene unido solo por la velocidad o la turbulencia. Por lo general no incorpora un espumador. ¿Cuándo no utilizar un sistema bifásico? En una perforación geotérmica, pues las temperaturas no permitirían una correcta mezcla. Una perforación geotérmica tiene alta temperatura, formaciones inestables, porque un lodo aireado no te da un soporte hidrostático adecuado, y las formaciones de alta presión en fondo, de alto bottom hole pressure y alta permeabilidad. ¿Cuándo usar un sistema bifásico? Cuando se tiene una baja presión de fondo, cuando hay pérdidas de circulación. Al tener pérdidas de circulación y reducir la densidad del lodo en un lodo bifásico, se generan menos pérdidas y formaciones de baja permeabilidad. Este tipo de lodo requiere aditivos para aumentar la viscosidad. Tipos de lodo. El sistema de base agua. El sistema de polímero. Este sistema utiliza polímeros de cadena larga y alto peso molecular para encapsular recortes de perforación, aumentar la viscosidad y reducir las pérdidas de fluido. Los de agua salada son los sistemas saturados de sal. Generalmente se usan para perforar secciones largas de sal. De esa forma, al tener ya un agua salada, se evita la contaminación del agua. Por diseño, se reduce la corrosión. Sistemas especiales de alto rendimiento. Los sistemas de polímeros reformulados utilizan una variedad de productos especiales para la estabilidad de las lutitas, la inhibición de los cortes, la lubricidad, la alta RP, reducen la transmisión de presión de fondo de pozo a las formaciones y limitan la responsabilidad ambiental. Esto es lo que se mencionó ya varias veces. Es un lodo base agua que tiene que tener aditivos para evitar la hinchazón de las lutitas y un posible atrapamiento por una reducción en el calibre del hoyo. Sistemas de base aceite. Los de base aceite, el aceite es la fase líquida, no se agrega agua ni salmuera. Los sistemas saturados de sal generalmente se usan para perforar secciones largas de sal. Emulsión inversa. Estos sistemas usan aceite como una fase continua con agua emulsionada. Normalmente son emulsiones de agua en aceite, normalmente con salmuera de cloruro de calcio. Este tipo de lodo es un lodo que tiene un costo total y completamente superior a los lodos aireados o los lodos base agua. Por eso es que su utilización requiere de una planificación adecuada, ya que se necesitan usar. No necesariamente se usan durante toda la perforación. Las fases superiores pueden ser realizadas con un lodo base agua y las fases inferiores pues con el lodo base aceite de tener la necesidad de hacerlo. El equipo de control de sólidos. ¿Qué es lo que pasa con los recortes que están en el hoyo y que son levantados y quitados del hoyo por el fluido de perforación? Ese fluido de perforación entra nuevamente a los tanques después de un proceso de limpieza y vuelve otra vez al hoyo. Pero para eso se necesita hacer un control de sólidos, que es quitar todo lo que pueda generar un problema en el lodo. El contenido de sólidos. El lodo se revisa periódicamente para determinar el contenido de sólidos para garantizar el nivel deseado de material densificante y para verificar la efectividad del equipo de control de sólidos. Como les mencioné, el lodo tiene sólidos en suspensión. Si esa cantidad de sólidos en suspensión aumenta sin un control necesario,
pues nos genera una densidad de lodo superior, nos genera abrasión al paso del lodo. Son varios tipos de problemas. Contenido de arena. La arena no es deseable para las operaciones de perforación. Daña la sarta de perforación y el equipo de superficie. Precisamente por lo que les menciono, los sólidos en suspensión generan una abrasión superior. Y la arena tiene un diámetro de partículas mucho más grande que el propio sólido en suspensión para densificar el lodo. Y eso genera una abrasión superior que incluso puede generar daños en los equipos. La estabilidad eléctrica es una medida de la calidad de emulsión de aceite y agua en un lodo base aceite. Hull Base Mat. Contenido de gases. Normalmente se mide con los registradores de lodo y es útil para detectar la cantidad de gas en el lodo cuando llega a superficie. Cuando se realiza una perforación, uno atraviesa los reservorios y el gas que sube en ese momento, a pesar de tener un pozo controlado, sube una cantidad de gas, es el gas que se llama el background gas o el gas de recortes, que es un gas que va subiendo junto con el lodo y que muchas veces incluso puede emulsionarse con el lodo, o sea, queda en una sola fase. Y esto se mide en superficie con equipos. De esa forma podemos saber si es que estamos en una zona productiva o no. Las arandas. El equipo de diseño de cualquier sistema de control de sólidos debe lograr una eliminación gradual de sólidos de perforación, progresivamente más finos. Esto permite que cada equipo optimice el rendimiento de los equipos posteriores. Dentro del circuito que recorre el lodo entra lo que se llama por circulación directa a través de la tubería, sale por la broca, retorna por el anular hacia la superficie y hacia la flow line. La flow line desemboca en las arandas, y las arandas son unas mallas vibradoras que permiten que el lodo y partículas más pequeñas que los recortes caigan hacia los tanques, y los recortes son atrapados por las mallas y dirigidos hacia otro lado. Estas son las arandas, la mejor manera y más económica de mantener un fluido limpio. Las arandas, las mallas que se utilizan en las arandas van de acuerdo al diseño del lodo que se tiene. Pues la propia malla de la zaranda podría quitar los sólidos en suspensión del lodo, haciéndolo más liviano, cosa que no se quiere. Un buen control de recortes elimina la necesidad de tratamientos químicos. Normalmente todo lo que se utiliza como equipos de zarandas ya vienen incluidos en el equipo de perforación. No son equipos aparte, son equipos que están dentro del paquete. Una vez que se han eliminado los recortes, tenemos recortes más pequeños que eliminar, y esos recortes se eliminan con medio de un desarenador que se realiza por medio de una centrífuga. Como lo habíamos mencionado, el lodo podría tener gas atrapado. Entonces ese lodo, antes de ser devuelto al sistema para que vuelva al circuito, ingrese nuevamente al pozo, tiene que ser desgasificado. Y estos desgasificadores pueden ser o atmosféricos o de vacío. Pero es necesario de tener presencia de gas en el lodo, es necesario y obligatorio desgasificarlo, pues de esa manera evitas que se disminuya la densidad del lodo, o sea que te puede generar muchos problemas adicionales asociados a reducir
la densidad de la columna. Fluidos de perforación en condiciones HP y HT, High Pressure and High Temperature, de alta presión y de alta temperatura. Las pérdidas de presión por fricción están determinadas por propiedades reológicas, geometría del pozo, caudal de fluido. A medida de que el fluido va fluyendo en un pozo, absorberá el calor de la formación y aumentará la temperatura. Esto provocará cambios en las propiedades volumétricas y reológicas. Los perfiles de temperatura a lo largo del tiempo son necesarios para predecir con precisión la densidad de fluido y las pérdidas de presión por fricción. El calor se pierde y se gana a través de convección o de conducción. Para calcular el efecto de la temperatura sobre la densidad se necesitará lo siguiente: un perfil de temperatura de lodo en el pozo, relaciones de transferencia de calor entre la formación, el revestimiento del cemento y el lodo que se inyecta mientras se circula, pero también los efectos transitorios causados por la interrupción de la circulación para conexiones y viajes. Bueno, aquí hemos hecho una vista bastante general, bastante rápida de todo lo que implica el proceso de una perforación. Como les mencioné en un inicio, solo hemos abordado temas puntuales. No hemos visto a detalle muchas cosas. Pues estamos hablando de un curso de alguna manera básico de ingeniería de perforación, de todo lo que acarrea desde la fase de planeación, de ejecución, de los problemas asociados, de las barreras de control y todo lo necesario para un control adecuado de todo el proceso. Este es un curso básico, como les menciono, tiene que ser dado de manera mucho más rápida por el tiempo solicitado para darlo. Este curso es pedido por el Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos de aquí de Colombia para la renovación de mi permiso de trabajo. Yo ser extranjero, pues requiero cumplir con el compromiso que hice para el permiso de trabajo de capacitar ingenieros locales. Como les dije en un inicio y se lo vuelvo a repetir, cualquier duda, consulta, pregunta, observación, pues les vuelvo a mencionar mi correo. Mi correo es josedelajara@outlook.com. Cualquier duda, pregunta, consulta sobre esta presentación y sobre las otras dos que todavía voy a dar, bienvenidos. Yo sé que se ha corrido un poco en la explicación, no se ha dado una información muy detallada de todos los procesos, pero volvemos a lo básico. Es una introducción básica. Esto hemos hablado de las cosas que se necesitan para el inicio desde el inicio de un proyecto, que viene desde la etapa de planeación, de lo que hace el ingeniero de perforación, de todos los factores involucrados en el proceso, de todo lo asociado al tema, y una breve explicación de algunos puntos importantes dentro del proceso de perforación. Espero poder haber ayudado un poco con el aprendizaje que necesitan y tienen. Igual, como les menciono, quedo a disposición enteramente
de cualquier duda o consulta que tengan. Alguno de las otras presentaciones que voy a dar van a hablar más específicamente de lo que realiza mi línea, el MPD, el Managed Pressure Drilling, y de los equipos necesarios, principios básicos también, obviamente, de diseño, de control, del uso del equipo para una perforación, como se los menciono, no convencional. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.